¿Cómo están ustedes? En este fin de semana tan especial en que de una semana de un incendio tremendo que se inició el día viernes, pasamos a la muerte de un expresidente de la República y en sus exequias que se hacen en el mismo día que nosotros estamos grabando este programa, hacemos esta cita regional con el respeto debido y suficiente para cada una de las personas de la región que han sufrido los daños y las terribles pérdidas del incendio, y también para todo un país que ha sufrido la muerte de un expresidente. Para mí es un gusto saludar a nuestros panelistas, a Iván Buscovich. ¿Cómo está, Iván? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Saluda- Saludamos a César Molina. ¿Cómo está, César? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fernando, Iván, Rodrigo, por cierto, y los que nos escuchan? Y saludamos a Fernando Wilson. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, horrorizado por lo que ha sido esta semana, que realmente ha sido tremenda. Y que además para Viña le pega con el escape de toda una quincena de turistas que, digamos, van a impactar también tremendamente al comercio local y a la forma, a la subsistencia de la comuna, además de la tragedia del incendio. Bueno, también estaba invitado a este programa el concejal René Luel, que esperamos que se pueda eh, conectar en el minuto más próximo. Quiero partir con usted, Fernando, que usted eh, también César López, pero usted es viñamarino que vive en Villa. Quiero partir primero por este tema de lo que significa, ha significado y cómo vivió este tema del incendio. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una imagen horrorosa. Uno a estas alturas ya prácticamente está acostumbrado a los grandes incendios forestales de verano en Viña, esa luminosidad tremenda, etcétera. Ya habíamos tenido los antecedentes de los incendios en Valparaíso los años anteriores, y posteriormente el de Navidad o el de fiestas de fin de año del año pasado, acá aquí mismo en Viña. Pero la escena de esto fue sencillamente horrorosa. La temperatura, el corte de todas las comunicaciones, las especulaciones que corrían, todo el mundo buscando radios a pila o algo a través de lo cual poder informarse. Eh, la verdad es que la escena fue literalmente de acabo de mundo porque, digamos, no fue el incendio tradicional, la catástrofe tradicional a la que estamos acostumbrados en la región o en la ciudad, sino que fue una cosa mucho más horrorosa y que, bueno, se extendió. Uno pensaba que la noche, del viernes al sábado sería todo, pero luego renovado el día sábado, renovado el día domingo. Fue una verdadera pesadilla. César, indudablemente que eh, la tragedia no llegó a Limache, pero sí hubo toque de queda para Limache. Cuéntenos cuál fue o es la situación en la ciudad de Limache. Sí, nosotros tuvimos, Rodrigo, vivimos la misma intensidad climática de las comunas vecinas. Tuvimos los 38, 40 grados de calor, los vientos, los incendios llegando a la ciudad con la misma intensidad, y tuvimos en situación de emergencia los 2 días con la sensación de que en cualquier momento entrábamos en la lista, digamos, esa es la verdad. Y tuvimos nuestros equipos de emergencia trabajando arduamente, ayudando a combatir en las comunas de al lado, y a su vez esperando, y literalmente, y a mí me gusta mucho graficarlo para que la gente lo sepa, es esperar a que llegue el fuego, es una cosa espantosa. O sea, ya desde el momento de uno comentarlo, suena como dantesco, pero en situaciones de emergencia límite como las que vivimos, no queda otra opción. Y tuvimos la suerte, pues no puedo decir otra cosa, de que el viento o el clima estuvo a favor, y obviamente
no ingresó al valle propiamente tal. Eh, eh, el caos vial y todo esto hizo que de alguna manera se nos incorporara los toques de queda. Entonces aparecíamos como una comuna de las afectadas. Precisamente para llegar hacia Viña del Mar por el interior hay que pasar por Limache, entonces para llegar a Quilpué o a Villa Alemana. Entonces, por cierto, nos incorporaron en el circuito, lo que creo que ayudó mucho a poder generar flujo. Había momentos en el troncal que no podía avanzar, ni de ida ni de vuelta, porque se produce una conurbación de la provincia de Marca muy, muy fuerte. Sí, fueron 2 días iguales, calcados, los 2 primeros días completamente iguales, o sea, pareciera que eran eternos, que no se iban a acabar. Y ya el tercero ya bajó la temperatura, lo que hizo que obviamente pudiera mermar la situación, pero sin duda de que ha sido muy complejo. Tuvimos la fortuna de no tener mermas ni tener de casas con problemas ni personas. Sí tuvimos muchos forestales, pero que no se parecieron en nada a la emergencia de las comunas vecinas. Se acaba de incorporar René Lues, a quien le damos eh, la recepción y saludamos. Quiero continuar con usted, Iván Busco. Usted está en Valparaíso, ya Valparaíso también, hace poco también hubo un tremendo incendio, pero esto fue casi O sea, gigantesco. ¿Cómo lo vio usted? bueno, con harto dolor, para serle sincero, porque lamentablemente además los que más sufren aquí son los más pobres, porque son los que viven hacinados en estos pequeños espacios donde se amontonan muchas casas. Por tanto, se quema una y se queman todas. Y es un lío que tiene que ver con el diseño y esto, pero me, me conmovió terriblemente, quiero decirle, porque eh, hemos estado siempre, somos los vecinos, nos han ayudado cada vez que nosotros hemos podido o que hemos necesitado, todas las otras comunas han venido en auxilio nuestro y de alguna manera aquí se está tratando de ayudar, pero te quiero decir que yo encuentro que esto sobrepasó incluso el incendio del 2014 nuestro, ahí nosotros tuvimos 15 personas fallecidas, aquí según las cifras oficiales estamos en 131, la Ripamonte está diciendo que son arriba de 200. Pero bueno, el dato es el que sea, es mucha gente, es una tragedia muy grande que yo creo que azota nuestra región y que hablamos de esto, que hay que poner en el interfaz entre el bosque y las casas, hay que poner que Puerta empalizar fuego. o hacer cosas que se hagan, que permitan que esto no pase, pero nos vuelve a pasar. Y de nuevo construimos en los mismos lugares y nos vuelve a pasar, o sea, nos chocamos 2 veces con la misma piedra. Y yo creo que aquí, claro, la gente no tiene otra parte donde hacerlo y lo vuelve a hacer a donde mismo, pero es medio criminal porque va a volver a pasar. Por eso creo que hay que tratar de que desde en este momento que hay cierta unidad, que ha mejorado un poco el ambiente, se trate de buscar soluciones que de verdad ayuden a superar la dificultad y que reconstruyamos en condiciones que ojalá no se repita lo mismo en poco tiempo, digo, porque el clima no es que vaya a mejorar, es al revés, vamos a ir a peores, o sea, menos agua, más calor, y eso va a ser lo que nos va a venir en los próximos veranos. Entonces, si no tomamos medidas ahora, vamos a tener cada vez situaciones más conflictivas. De ahí entonces que creo que es bien importante aprovechar este momento para tratar de buscar una solución más global. René Lues, eh, eh, adjunto con darte la bienvenida. Y yo tengo la impresión de que la ciudad no estaba preparada para lo que sucedió. A lo mejor no lo tengo claro y me gustaría preguntar si los planes de hacer cortafuegos, desmalezados, sacar basura de quebrada, ocuparse en las ciudades
estaban correctos, no estaban correctos, estaban bien hechos, se hicieron o no se hicieron, pero la impresión que queda es que esto es una cosa dantesca, que hay más del 20%, creo, de los ciudadanos de Viña afectados, sin contar los de Quilpué y Villa Alemana. Bueno, acaba de entregarnos un informe CIPER que salió hoy día, un informe de CIPER que señala básicamente que no estaban al día, no estaban vigentes los planes de justamente de evacuación y los planes que tienen que ver con el control forestal. Entonces, esto es muy grave, ¿eh? Discúlpeme, estaba con humo recién. Esto es muy grave porque quiere decir que los planes que articulan la evacuación, por ejemplo, de las personas, no estaban vigentes, no estaban, digamos, aprobados. Eh, que es donde más gente murió, porque la gente murió básicamente, mucha gente de los autos, calcinada, porque la evacuación impidió salir a zonas seguras. Tampoco sabían cuáles zonas eran seguras. Entonces, no hay este plan, sí, pero lo acaba de confirmar hoy día en la mañana, y eso es realmente dramático, porque puede implicar distintas consecuencias de orden civil, penal, político, tanto para el municipio como también para las entidades que están involucradas en esta gestión del desastre. Es un desastre que evidentemente supera cualquier imaginación. Yo creo que la más afectada fue Villa Independencia, donde no quedó casa con casa al lado. Eh, También muy afectado, bueno, el Olivar, Canal Vigle, yo diría Achupaya, una parte también de Villa Dulce, Miraflores, todas zonas que estaban en el informe que entrega permanentemente CONAF, que eran zonas como de riesgo. Y entonces uno dice, bueno, si no están al día estos planes, ¿cómo se enfrenta la prevención? Porque los planes lo que hacen es prevenir, justamente para que tengamos cortafuegos y también tengamos sistema, limpieza de todo lo que son las partes donde hay tanta maleza, y también educar a la población para ver cómo actuar frente, por ejemplo, a la alarma SAE, o dónde evacuar, o dónde correr. No hay, en definitiva, un orden en esto. Claro, esto superó todos los márgenes, por tanto uno puede decir, claro, nadie está preparado sea Andrés, lo que ojo, ahí. sea lo que sea, yo pienso la envergadura que sea, hay que tener una preparación por lo menos fundamental con la población y con la comunidad. Fernando, yo creo que en la historia de Viña, después la tragedia, Eso estoy hablando. Fernando Wilson, es la tragedia más grande después del incendio de Gómez Carreño. ¿Cómo lo ves, aparte de los terremotos? No, ciertamente, y en ese sentido, incluso frente al incendio de Mascarreño, o incluso el terremoto de la M6, en el que Viña todavía era una ciudad muy pequeña, no se extendía al otro lado del estero. Esto por lejos es el desastre que tiene simultáneamente más muertos y al mismo tiempo más daño en infraestructura. Y ahora, eso hay que combinarle dos elementos, complementando lo que planteaba René hace algún momento atrás. El informe de CIPER plantea que el plan que había sido presentado, o sea, Viña no tenía, la comuna de Viña del Mar no tenía plan de manejo de desastres y de incendios, porque el plan que había sido presentado en octubre era plagiado y por lo tanto fue rechazado por Senapred. Es decir, habría negligencia culpable o negligencia dolosa de parte de la burocracia municipal. Y eso es gravísimo. O sea, no quiero ni pensar las consecuencias civiles, penales y administrativas que eso puede tener. Y en un segundo punto, el tema de la falta de control de las tomas y los campamentos. Viña es la ciudad con más campamentos de todo Chile y pareciera ser que no se tomó ninguna medida. Por favor, esto no es una culpa, no le estoy echando la culpa a esta administración en específico, sino que a la anterior también, que permitió que surgieran tomas y campamentos sin los procesos de regularización, sin el ancho de calle para que las bombas pudieran entrar, sin la infraestructura de control de catástrofes necesaria, sin los cortafuegos que mencionaba Doña hace algunos momentos atrás, es decir, sin ninguna de las medidas. Esto era un desastre en espera de ocurrir. Y recordemos que en varias ocasiones varios especialistas, tanto urbanistas como especialistas en desastres, lo advirtieron varios años antes.
Por lo tanto, esto adquiere un carácter que cuando menos es complejo y que nos va a acompañar como una memoria práctica, digamos, por varios años para adelante. Sin duda, y volviendo al principio, esto sin lugar a dudas es la mayor tragedia urbana que Viña ha vivido en toda su historia. César Molina, uno siempre tiene que mirar para adelante y tengo amigos que, que son bomberos y que plantean que este tema del 30-30-30 va a continuar presentándose en el verano en nuestra provincia y también para el lado del suyo, Limache, Olmué, Quillota, en fin, ¿cómo se enfrenta desde el punto de vista de estas comunidades y de estos municipios lo que podría pasar? ¿Cómo nos anticipamos a aquello? César Molina. Mire, por ejemplo, si yo le dijera que todos los fines de semana hay incendios forestales, o sea, acá en la zona, yo fui gobernador de la provincia de Marga Marga, es una zona muy parecida geográficamente. Villa Alemana, Quilpué y Limache o Quillota se unen con forestación muy parecida, muy similar, quebrada, muy parecida. Yo lo que creo, Rodrigo, que la cultura de la emergencia no está incorporada en el día a día. O sea, ¿qué tiene más que pasar para que entendamos, así como hemos entendido que somos un país sísmico, como que si hay un terremoto o hay temblor de una magnitud X, puede haber un tsunami? Fíjese, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber uno para tomar las medidas del caso, pero esto parte desde también del ADN de cada uno de nosotros. O sea, van a ver más incendios, ojalá que no haya de la magnitud, y vamos a seguir debatiendo si estamos o no preparados. O sea, bueno, si uno piensa que son intencionales, la verdad que no hay plan que los pueda retener. O sea, si hay personas que intencionadamente están generando esto, 5 o 6 focos simultáneos, no hay capacidad que aguante para poder sostenerlo. Pero lo que yo creo que falta es de alguna manera dejar de mirar esto desde lejos. Si, pucha, esto pasó en Valparaíso, esto pasó allá, esto pasó en Limache hace 2 meses atrás. Esto, hay que tomarse esto en serio, generar cultura barrial, generar. Nosotros, por ejemplo, en el último incendio, teníamos nuestra ciudad completamente cerca de cortafuegos. Estuvimos trabajando casi todo el año en aquello. Y en ciertos barrios donde tenemos detectados que son de riesgo, tenemos que hacer inversiones importantes, pero creo que lo que pudiera ayudar mucho más es generar una cultura de la emergencia. O sea, no esperar a que haya una emergencia para decir, chupaya, si hubiera pasado esto, sino que vivir en función de una posible emergencia. O sea, desde cómo como familia, los hijos que salen no sé a dónde, que se van sin no sé qué, que llegan a la hora de no sé cuándo. Vivimos en un país que estamos, obviamente, sometidos o a temblores o a situaciones catastróficas como la que hemos vivido. Entonces, mirarlas a lo lejos creo que también es irresponsable, más allá de que hay que buscar responsabilidades, por cierto, pero creo yo que lo que hay que apostar es en mejorar en esta conciencia de que todas estas cosas pueden pasar, pues, y pasan de manera terrible y se nos olvida y vuelven a pasar y vuelven a pasar. Eh, Iván Vukovic, eh, yo siento que al parecer en nuestra región o en las ciudades más grandes, digamos, eh, pero en general en la región y en Chile estamos más preparados para la emergencia de un temporal, de una inundación, de un terremoto, pero no tenemos cultura para el tema de los incendios. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves Yo, esta situación real frente a eso? Rodrigo, yo coincido plenamente contigo. Yo creo que el punto es que en general, como decía César, no tenemos una cultura o no hemos desarrollado procesos que permitan que la comunidad esté enterada de lo que tiene que hacer en estas circunstancias. O sea,
las poquititas casas que se salvaron en el incendio de Viña era porque los vecinos se preocuparon. Hay una población entera que se salvó porque tenían rodeado con empalizada, además habían toda la maleza la habían sacado. O sea, si no hay esa conciencia, yo el otro día, aquí tú mirás a Valparaíso y vaya a ver, o sea, bajando por la 68, por la ruta 68, vaya a verla entre medio de los árboles las casas. Eso es los árboles que parecen verdes, con un poco de calor se secan y se transforman en yesca y se hierven así y se queman en nada. Y las casas están pegadas. Entonces, no hay ni una como conciencia de que eso va a provocar un incendio de mayor envergadura. Y la autoridad tampoco hace mucho para que la gente tome esas medidas. Y, y en las tomas, como nadie planifica nada, sino que después los mismos tomadores hacen sus propias calles y tal, no hay ni una posibilidad de que circule nada. En la Manuel Busto dicen que se quemó más o menos la mitad. Entonces, yo creo que esta es una tarea pendiente. O sea, esta es una tarea pendiente de todos, de la política, digamos. Un tema central de la política, así como nos hemos preocupado o le están poniendo tanta atención al tema de la seguridad a propósito de los bandidos, también hay que este tema de seguridad que tiene que ver con las calamidades, también es un tema que yo creo que hay que tratarlo y de manera unitaria, para tratar de avanzar en una solución que incorpore a la gente, pero que resolvamos, que vayamos ayudando a mitigar ex antes que pasen las cosas para poder tener desastres que no sean tan terribles o que sean muy acotados en el espacio físico donde suceden, ¿no? Yo creo que ese es el tema. O sea, tú vas por la 68 y vas por el lado del lago Peñuela, da pena. Sí, no quedan casi árboles, está todo quemado. Ok. René, Yo René pienso, Luis, mira, René Luis, perdón, René, perdón. escúchame. Eh, yo creo que el tema de las tomas y en la ciudad de Viña del Mar, ya la dimensión supera toda capacidad y queda demostrado que con este incendio, sin perjuicio de que poblaciones, casas que eran de mucha antigüedad también recibieron el impacto del incendio. Eh, Esto no cree que debería ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo enfrentar este tema de las tomas en la ciudad, y la otra, también reflexionar sobre una cosa que veo en las redes sociales, que yo a usted se lo he planteado en privado, de que la gente no está muy contenta en que haya festival. Sí, a ver, pues lo primero, lo que más importante es, lo que usted dice para mí, es efectivamente tenemos un problema, yo diría tenemos una falta de músculo institucional. Eso. Por ejemplo, ¿qué nos pasó, por Ujú. ejemplo, con el Monte Sinaí? 3 veces se ha quemado entre el 2012 y el 2024. 3 veces. ¿Y qué va a pasar? La gente va a construir exactamente en el mismo lugar donde se ha quemado 3 veces. ¿Qué pasó con la toma de Naciones Unidas? Esta toma mayormente de extranjeros que se instaló en la falda de Limonares, que estuvo a punto de afectar a toda esa población. Entonces se quemó todo. Yo le aseguro que en un par de meses más esto va a estar completamente habitado con mediaguas, porque el Estado, o sea, primero al Estado no se lo espera. Nos pasó en Forestal recién, en el incendio del 2022, que dijimos, a partir de ahora las zonas de riesgo por fin no van a ser utilizadas. Las mismas zonas de riesgo por los mismos habitantes fueron utilizadas y el 90% de la gente reconstruyó sus viviendas sin que el Estado le dijera cómo hacerlo. Entonces, tenemos un problema de fortaleza institucional para obligar, porque estos desastres de esta envergadura también son una oportunidad. Dentro del drama, ¿la oportunidad cuál es? Efectivamente, pensar la ciudad desde el punto de vista urbano, mejorar las vías de acceso, mejorar las zonas de riesgo,
impedir construcción en zonas de riesgo, mejorar el tipo de habitabilidad que tenemos. Bueno, finalmente eso, 2 o 3 meses más, cuando pase la emergencia en términos más graves, la gente va a estar construyendo, como digo, en el mismo lugar. Hay un problema institucional gravísimo, hay un problema del Estado que a mi juicio no está resuelto, ni estuvo resuelto en Valparaíso el 14, 2013 fue, ¿no? El 14. 14, ni estuvo en Viña del Mar el 22 y ahora el 24. Eso no va a estar. Lamentablemente lo digo porque podría ser una oportunidad para mejorar todo, como usted dice, po, que no haya más tomas, ubicarlas, sí, ubicar a las personas donde pueden alojar, donde pueden construir, que el Estado se preocupe de ordenar la ciudad. Eso lamentablemente no va a ocurrir. Y lo segundo, respecto del tema del Bueno, festival, René, ¿cuál es? Perdón, perdón. sí, no, eso, que el tiempo es corto. Yo quiero Sí, preguntarte lo del festival y después sí, darle un espacio a cada uno para que tengan su opinión y después pasar a la segunda parte. per- perfecto. Pero el Ujú. festival para mí la pregunta no es una pregunta ética, para mí la pregunta es práctica. ¿Ayuda o no ayuda a Viña del Mar que el festival se suspenda? Independientemente, o sea, olvidémonos, o sea, todos estamos conscientes de que hay un problema con muchas personas que están hoy día afectadas. ¿Ayuda o no ayuda a esas personas que tengamos un festival? A mi juicio, el festival va a significar 25.000 empleos directos e indirectos, son muy importantes, 40 millones de dólares de ingresos, y va a significar que la ciudad, que ya terminó el verano, aquí el verano el 2 de febrero terminó, se fue toda la gente, por el problema que tengamos 6 días de mucha actividad, que mejore, a mi juicio, la actividad económica, que hoy día está dramática. O sea, no podemos sumarle a la tragedia humana y urbana ahora una tragedia económica. Ese es mi punto, nada más. No tiene que ver con un tema ético, sino con un tema práctico, pragmático, y que sí se convierta en un festival de la solidaridad. Eso sí, cambia el enfoque a un festival de la solidaridad donde todos aporten canales, artistas, los asistentes, 100.000 asistentes van a tener los 6 días, que todos colaboren para que se transforme en un espacio de contribución con los afectados de este drama. Cortito cada uno. ¿Qué opina usted de esto, Fernando Wilson? No, Cortito, ¿el completamente de festival acuerdo. sí o no? Sí, definitivamente. Viña necesita esos empleos, necesita recuperar actividad económica. Recordemos que esto se agrega a los 2 años de cierre causados por la pandemia, es decir, el sector turístico viñamarino no puede estar más golpeado. Y esto, o sea, más allá de confiar en la segunda quincena de febrero, se necesita desesperadamente trabajo y actividad económica en la ciudad. Ok. César Molina. Sí, yo creo, bueno, nuestras actividades fueron suspendidas todas, pero el Festival de Viña es en esencia también una actividad productiva, yo comparto eso. Es una manera de devolver la energía, de poner en la posibilidad también de ver y de generar algo de unidad en torno a esta tragedia tan grande. Una manera de volver a salir adelante también. Ok. ¿Y usted, Iván Buscovich? Yo también coincido, yo creo que se tiene que hacer, además es una actividad que esperan todos los chilenos, si esto se transmite debe ser de los más altos ratings de televisión, porque todo el país lo ve, entonces yo creo que es una manera también de insuflar un poco de energía positiva en estas circunstancias tan terribles y que efectivamente aporta. Hay que pensar que en el incendio se quemaron industrias importantes de Viña del Mar, que mientras estén paradas esa gente es difícil que tenga ingresos. Por tanto, lo que pueda ayudar o contribuir hace bien. Ok. Gracias, Fernando Wilson, René Lue, César Molina y Iván Buscovich. Estamos en cita regional. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos grabando
en el día del funeral del expresidente Sebastián Piñera. Esta segunda parte del programa, quisiera que conversáramos sobre esto, sobre la calidad, la jerarquía de nación republicana que se ha demostrado en estos 3 días, desde el momento mismo en que se conoció el fallecimiento, la forma como se ha comportado el mundo de la política, la institución presidente de la República en Chile, el concepto de lo que fue este funeral en que los expresidentes Frei y Bachelet fueron partícipes y fueron además, dijeron sendos discursos en el Congreso Nacional. El presidente Lagos, por su edad y su estado de salud, no pudo participar y se excusó. En fin, me gustaría que conversáramos sobre esto. Quiero partir por usted primero, César Molina, porque usted fue, y sus redes sociales lo han participado, usted fue el colaborador, fue gobernador de Marga Marga en la época del primer mandato del presidente Piñera. Entonces quiero partir por usted. Mire, yo a esta altura con Andreita, hay cosas que uno puede decir. Yo entré a la política siendo un tipo que renegaba un poco la derecha de aquellos años al ver a personas como Piñera, que en el fondo te decían que era posible ser de derecha y no ser pinochetista o no suscribir las ideas tradicionales de la derecha. Soy de los piñeristas cuando éramos muy pocos, cuando finalmente los derechistas clásicos eran los que les iba mejor. Los derechistas que éramos más rupturistas, más cercanos al centro, nos iba mal, nos iba pésimo. Era muy difícil caminar en ese rumbo. Pero creo que sentir la muerte para mí de él es como que hubiese muerto un familiar, una persona de tu vida, que estuvo ahí, que te inspiró, que te hizo entender la política de una manera distinta. Eh, me parece que gracias a esto también he visto a la República de vuelta, algo que también a uno le vuelve el alma al cuerpo. O sea, pensar que finalmente el país es una trinchera, me parece que es algo espantoso y hay algo que solo su figura lo puede hacer. Creo que él corrió el cerco de la derecha, y algo que a uno le generó eh, una tranquilidad enorme. O sea, cuando él habla de los cómplices pasivos, finalmente es lo que uno sintió durante mucho tiempo y ese mensaje era hacia el sector político. Yo creo que esas cosas lo graficaban profundamente y además empujaban a un montón de tipos como yo que estamos en la vida pública, movidos por nuestras convicciones, más allá y muy fuera de lo ideológico. O sea, cuando tú eres capaz de entender de que alguien que piensa distinto a ti no es un enemigo. Y es una frase que hoy día suena súper cliché. Por eso me gusta que el presidente entienda que a lo mejor se equivocó en ser tan duro con él, que se equivocó en ser tan drástico en cuestionarlo, porque probablemente cuando le tocó llegar a la moneda se dio cuenta que esto no era fácil. Cuando Piñera no combate la violencia con violencia, porque créame que lo más fácil en algún momento del estallido era responder con violencia y muchas otras cosas, pero si hay algo que yo puedo transmitir es que yo tengo una pena profunda, creo que nos quedamos sin líder, que Piñera es sin duda la figura de derecha más importante después de la vuelta a la democracia y muy difícil de reemplazar. O sea, también siento que hay una suerte como de orfandad al respecto. Iván Bukovic. Mire, Rodrigo, yo quiero decirle que siento el fallecimiento de, de Sebastián Piñera. Usted sabe que nunca fue santo de la devoción nuestra, más bien al contrario, estábamos en las antípodas, pero
todo mi respeto, todo el cariño a la familia. Y yo he notado, tal como decía César hace un minuto, que hemos vuelto por los pasos de tener una república que sea seria, que conversen los líderes y que te enteras de que Piñera conversaba con los ministros de Boris, con el mismo Boris, que ofreció ayudas. Es decir, yo he quedado más tranquilo sabiendo estas cosas, que en el fondo es tratar de, pues nosotros estábamos viviendo hasta antes de la tragedia, aquí una guerra fría, o sea, silenciosa, pero terrible, en que no se entienden para nada, nadie con nadie, todo el mundo echando periquitos y no avanzando en nada. Y yo siento que esto como que rompe un poco el esquema y abre la posibilidad de que efectivamente haya una conversación, que más allá de las diferencias se logren ciertos acuerdos que permitan avanzar, sobre todo porque estamos en una situación compleja. Ya hablamos en los líos que tuvimos con los incendios, pero además tenemos una situación económica complicada, el mundo está terrible, complicado, guerra en Ucrania, guerra en el Medio Oriente, o sea, no es la tranquilidad. De manera que yo creo que es muy bueno esto, que se abran estos espacios que permitan un diálogo que sea productivo y que nos haga avanzar, porque yo creo que es lo que nos falta en este minuto para poder resolver nuestros problemas principales. Luis? René, A mí me pasa lo siguiente, Rodrigo. Yo la verdad es que había cosas del presidente, primero que todo, obviamente que comparto todo el dolor que esto ha causado en su familia, en sus adherentes, en su partido, por supuesto, en toda la gente que ha estimado, especialmente al presidente, por supuesto. Además, la trágica forma en que murió, creo que también eso ha sido muy, muy fuerte. Dicho todo esto, claro, cuando él ejercía su cargo, a mí nunca digamos, nunca tuve problemas o sea, yo tenía diferencias políticas, pero lo que más me afectaba a mí cuando él tenía algunas acciones eran básicamente estas acciones poco republicanas, un poco como, eh, no sé, estas cosas como que a mi juicio afectaban la figura presidencial, que para mí tiene mucho respeto siempre. La figura presidencial para mí es el que representa a la República y por tanto a mí siempre me parecía que él tenía acciones y gestos que a mi juicio arriesgaban esta imagen de esta figura presidencial. Y también tuve muchas diferencias con él respecto a su comportamiento en temas empresariales o económicos. Pero lo que me ha pasado con él con los años, desde el punto de vista ya más de gestión, más de fondo, fuera del tema de este poco republicanismo en algunas acciones y de su acción, digamos, como empresario, es que yo he valorado ahora último y después, no recién, sino que hace un tiempo atrás, he valorado eso, he valorado esta falta como de rencor que tuvo, porque fue muy, muy atacado. Ustedes saben, cuando el presidente Boric asume, él dice, vamos por usted, presidente, esto no lo vamos a olvidar, aunque deje el cargo. Yo siento que fue muy atacado, fue muy golpeado. Entonces, y después de todo lo que pasó, uno se da cuenta que el tipo es insistente, que vuelve a apoyar, que sigue juntándose, que se junta con la gente de su equipo para aportar al gobierno de turno. Y entonces ya la imagen es distinta. Yo ayer, hace unos días atrás, cuando publiqué, dije, la verdad es que me he convencido de que es un profundo demócrata con un verdadero amor por Chile. Independientemente de las expresiones que no compartamos, yo sí puedo decir con certeza, gran demócrata con un profundo amor por Chile, amor incluso que se reflejó apoyando a quienes más lo atacaron, por el bien de Chile. Así es, a mí me he reconciliado profundamente con él de mucho antes, no solamente de ahora por la muerte. Me reconcilié con él con su historia política, más que con su beta, como digo, empresarial. Me reconcilié y creo que eso fue un aporte para el país. Creo que en los momentos más difíciles mantuvo los cánones democráticos
Y eso, a mi juicio, le deja un lugar en la historia, no solamente por ser elegido dos veces, ¿ah? Sino que le da un lugar en la historia de Chile, un lugar con mayúscula, lugar que además la gente se lo ha expresado de manera multitudinaria en estos días. Fernando Wilson, ¿Perdón? Bueno, lo mismo, sí. Ah, No, perdón, parece que me hablaba a mí. No, pero concuerdo plenamente. Es una persona que demostró a carta cabal tener un fuerte amor por Chile. Sus otros aspectos, algunos de ellos más discutibles o cuestionables, bueno, al decir de Nietzsche, humano, demasiado humano, digamos. O sea, es una persona que al final del día, ese tipo de circunstancias nos recuerdan precisamente el valor del mérito. No era un santo al cual la virtud le saliera fácil, sino que era una persona como cualquiera de nosotros que tenía inclinaciones y que, sin embargo, pese a ello, fue capaz de sobreponerse a pasiones, digamos, fue muy atacado, fue muy criticado, etcétera, las famosas piñericosas, etcétera, y sin embargo siempre estaba dispuesto a dar algo para Chile. Eso hace, lo convierte en una figura importante y relevante. Ahora, otro elemento, ya desde una perspectiva más histórica y pensándolo más bien en el mediano o largo plazo, le da a la derecha algo que no tenía, que es un mártir, que es tener una figura patronímica. eh, la derecha ahora tiene a un gestor, tiene a una persona que además tiene todo el tema de la cultura latina, digamos, de la muerte trágica, etcétera, que le va a dar ahora un factor de agrupación o de, digamos, un rally point, un punto de concentración en torno a sus ideas y en torno a su estructura. Va a quedar la calidad de gestor, todo el tema de los 33 mineros, todo el tema de la reconstrucción después del 2010, y va a generar un punto de contraste, un punto de comparación con otros grupos que tendrán o no esa capacidad más o menos desarrollada, y va a generar un punto de comparación. Ahora, y terminar, por favor, con la idea que mencionaba particularmente César, que recuperamos la República, y qué trágico que tenga que ser con una muerte, pero el hecho de ver a el presidente Boric, digamos, y su gabinete como guardias de honor, todavía recuerdo cuando trataron tan mal ellos mismos como diputados, digamos, cuando Piñera fue parte de la Guardia de Honor de la raíz de Chávez. Cuando al final del día esto no es adherir a las ideas, es simplemente tratar de entregar una suerte de compromiso institucional y democrático. Otra cosa es que Chávez y después Maduro no lo cumpliera o no estuviera a la altura de las circunstancias. En este momento quiero creer que aún tenemos patria de ciudadanos, digamos, y que podemos hacer algo sobre esto y vamos a poder superar alguna de las querellas tan agrias y tan particulares que hemos tenido en el intertanto. César, yo no sé si ustedes alcanzaron, y usted también lo alcanzó, César, a ver parte de la eh, de las honras fúnebres y de la ceremonia y su propio misa. Pero desde el principio a mí me llamó la atención y quiero preguntarle no solo la actitud del presidente de la República, Boric, Gabriel Boric, sino también no sé si la usura dentro de sus propias dificultades para expresarse que tiene el presidente por por su condición. Él lo encontré hasta dulce en todas las etapas con la mujer de Piñera, con la viuda, y de hecho en el abrazo de la paz se le acercó la hija y posteriormente él se acercó uno por uno. Y aparte de eso, quiero preguntarle si realmente usted cree que Piñera va a ser como el mío Cid para la derecha. Yo Sí, sí, yo creo que lo que pasa es que el presidente Piñera estaba ayudando al presidente Boric. Habían tenido reuniones en donde obviamente había logrado ponerse a disposición del gobierno. Esto claramente no era algo que fuera a generar algún populismo en el presidente, pero es imposible que haya un cariño de un momento a otro. Claramente hay una relación que tiene que ver con la figura presidencial, que es un poco la que se empatiza.
Como decía René, recuerde lo que le dice Boric cuando lo llama a Piñera y le dice que le vaya bien. Y él irrumpe con una frase que a mí nunca se me olvidó, que tiene que ver un poco con esa revancha. Y es en mal entender el camino. Eh, Ahora, yo de verdad, y no quiero ser, yo creo que Piñera a tipos como yo le hace creer que es posible gobernar, o sea, que es posible que la derecha llegue a la moneda, y ningún otro tipo fue capaz de hacerlo. Nosotros vivimos años de la Concertación, donde al parecer que el arte de gobernar era casi como una cosa que la tenían en el ADN. Entonces nosotros mirábamos esto, decíamos, pero ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Y la primera convicción es cuando a mí me tocó estar con él en grupos pequeños, cuando era miembro de la juventud, su casa en Caburgua, y él decía, aquí están los futuros líderes de Chile, y cuando lleguemos a gobernar Chile, vamos a estar ahí, y eso se mantuvo en consecuencia en energía, eso acompañó a mucha gente en energía, en ganas, que cuando llegó el momento era algo que uno decía increíble, o sea, podíamos llegar a gobernar, podíamos llegar a que la gente votara por nosotros. Usted tiene que pensar que un tipo como yo creció durante años siendo una cosa terrible porque en el fondo era hijo de Pinochet, pues. Entonces, ¿a quién podía pensar en un país completo? O era inmumio, recalcitrante, fascista, pero no tenía otra opción, pues. Y lo que hace finalmente un ser como Piñera es decir, al momento, la derecha puede ser conciliadora, puede ser ideológicamente sana, y puede obviamente llegar al poder y esto no significar un desastre o una cosa terrible. Yo no sé si vamos a poder retomar ese camino, y quiero decir algo que no le va a gustar a nadie en mi sector, pero Piñera logra ser presidente sin los partidos dos veces, a diferencia de lo que pasa con otros presidentes. Es él el que toma la posta los partidos lo siguen. Y él llega, se sienta y los partidos llegan a pedir espacio, entendiendo de que, claro, cooperamos pero el liderazgo era propio. El camino era hecho por él. Y eso es algo que no sé si se va a lograr, ojalá sí, con algún otro liderazgo de derecha, que a mi juicio hoy día no existen liderazgos así, de esta magnitud, de este volumen. Ok. Iván Bukovic, Dígame. eh, Sobre lo ¿cómo, mismo, cómo veo, sobre lo mismo, sí? mire, yo encuentro que, bueno, efectivamente nosotros fuimos muy críticos en los dos gobiernos de Piñera, toda la izquierda. Ahora nos estamos un poco como que desdiciendo porque como que nos fuimos al chancho, eh, pero, pero era lo que había. Yo creo que hay que asumirlo, y ahora hay dada las dificultades, yo creo, hay como una reconversión en ese sentido, y, y la voluntad de trabajar en conjunto con otros para tratar de sacar al país del marasmo en el que estamos. Pues si para nadie es un misterio que estamos ahí, que no avanzamos, que estamos trancados, y que se requiere acciones políticas que permitan destrabar y avanzar, porque aquí los grandes problemas que motivaron lo del 18, las pensiones, la dificultad económica, y si esas cuestiones no las superamos, nada raro que tengamos otra vez lo mismo. Entonces, para que eso no nos pase, tenemos que progresar. Lo que no podemos es estar estático y solamente la política siendo como observador y no el conductor que nos lleve a otras. Y yo creo que estas señales que se dan en este entierro, en este funeral, en esta honra fúnebre, son muy positivas, porque siento que están conversando, se están entendiendo, hay respeto, y yo creo que esas cosas nos van a permitir un diálogo de más largo alcance para solucionar las dificultades y poder avanzar. Yo creo que ese es el mérito
de lo que ha producido el fallecimiento de Piñera, como le digo, con todo el dolor de su gente, sus admiradores, etcétera. Yo, más allá de eso, creo que lo bueno es que ha generado este ambiente que es distinto. Siento yo, por lo menos, puede que esté equivocadísimo, pero yo siento que ha sido un ambiente distinto que permite pensar más en grande para adelante. Ok, Fernando Wilson. No, un poco lo que plantea hace un momento atrás, le da a la derecha un Por punto de ejemplo, unión. Ujú. permíteme precisar, pero también hubo tanta unidad, ¿no? Hubo unos grupos de gente que fueron a celebrar la muerte de él en la plaza famosa de Santiago. Hubo gente muy desatinada, hay memes de gente que poco menos empezaron, han dicho, qué sé yo, que poco menos que se murió Leonardo da Vinci, se murió un santo. Es decir, eh, hay una cosa irrespetuosa en un grupo de gente, pero en general, como país, usted como historiador, Fernando, ¿cree que esto puede ser un punto de partida, un punto de inflexión para que la actividad política este año sea menos turbia que lo ha sido hasta ahora? A ver, primero hay que matizar. El hecho de que hayan llegado 200 personas a Plaza Italia y no hayan ni siquiera movido el pasto, nos demuestra que el octubrismo efectivamente murió. Es decir, ya no tiene una capacidad, ya no tiene una tracción. Cualquier persona que recuerde el millón y fracción de personas que estaban en Plaza Italia para el 25 de octubre del 2019, podrá ver que en una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes tener unos cuantos descerebrados, me atrevería a decir que la curva de Gauss está muy, muy, muy al extremo. Lo mismo, Twitter es una caja de eco, digamos, de personas radicalizadas, no les daría mucha importancia. Mucho más relevante es el hecho de que ayer había tenido que estar hasta pasado medianoche el Congreso abierto para el antiguo Congreso en el centro de Santiago, para que miles de personas anónimas, digamos, pudieran presentar sus respetos al ataúd, digamos. Eso me parece que tiene bastante más significado. Y lo otro, los símbolos republicanos. El hecho de que se haya respetado todos y cada uno de los símbolos hasta ahora, mientras estamos grabando, se está llevando a cabo precisamente el funeral, nos demuestra que todavía hay algo sano, digamos, y que la política, la polarización radicalizada, no ha llegado al nivel que tiene otras repúblicas latinoamericanas. Ahora, ¿qué es? Yo no me atrevería a plantear que esto se va a traducir a la acción concreta, a la táctica, al juego de área chica, digamos, a nivel parlamentario, donde efectivamente existen las posturas opuestas que generan distintas reformas, distintos proyectos. Eso es un hecho y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero al menos para las grandes cosas pareciera ser que hay un cierto grado de consenso y la derecha tiene una figura, tiene una imagen sobre la base de la cual poder eh, consolidar su oferta a Chile, gestión, coherencia, etcétera. Podemos discutir si hay figuras equivalentes o no. Tiendo a creer que cada liderazgo es un universo en sí mismo, porque por algo es un liderazgo, por algo representa una combinación de características personales. La derecha no voy a decir muchos, pero tiene varios, digamos, y de hecho, todas las encuestas ya lleva años de fracción planteando. Algo tendrán esos dos liderazgos que les permite estar en esa condición. Veremos qué es lo que pasa para adelante. Nadie tiene clavado el futuro, digamos, ni mucho menos, pero ciertamente el último legado que deja Sebastián Piñera a la derecha es un compromiso con Chile y una capacidad de gestión formidable, que hoy día, bueno, además se proyecta, digamos, sobre una realidad bastante más pedestre y bastante más trágica, como lo conversábamos en el módulo anterior respecto al tema de los incendios, etcétera. Es decir, de alguna manera hay un ejemplo, hay una forma de hacer las cosas que Piñericosas y todo, digamos, al final del día siguió manteniendo su cariño por Chile más allá de todos los ataques justificados o no que sufrió y que en más de alguna ocasión claramente llegaron al nivel del ridículo. Algunos de ustedes recordará el discurso de horas del diputado Naranjo, digamos, para permitir que George Jackson volviera y aprobaran la acusación, la segunda acusación constitucional en la Cámara. Podemos concordar que acciones como esa hoy día se ven como patéticas, digamos, a la luz de lo que ya ha pasado. Pero ciertamente en términos estratégicos le da a la derecha un punto de concentración, le da un punto de gravedad respecto a qué ofrecer la Chile. Ok. René,
digamos, en el acto, en el velorio, en el Congreso Nacional, se vio a muchas figuras ex demócratas cristianas, se vio a Jimena Rincón, se vio a Ignacio Walker con su mujer, y se escuchó además la voz del presidente Eduardo Frei, que se refirió a la familia demócrata cristiana de Sebastián Piñera, a don José, a quien tuve el gusto de conocer, a su madre, a la doña Picha, que habló que la formación de los valores y la formación cristiana se la debían a él. Fue un discurso muy bonito. ¿Usted no siente que al final esto también puede servir como para unir a todo ese grupo de gente que es de centro y centro derecha, que es la demócrata cristiana tradicional desde su fundación hasta hoy día? Está en silencio, René. Sí, está en silencio. De hecho él fue demócrata cristiano en la universidad, él fue profundamente demócrata cristiano y de hecho, digamos, él siempre se jacta de la amistad de su familia con los grandes líderes de la ADC. Él mismo, Eduardo Frei Montalva, estuvo en su matrimonio cuando él se casó con su señora, con la Cecilia Morel. Así que su relación con la democracia cristiana fue muy, muy, muy profunda y muy íntima. De hecho, otra de las cosas importantes que también se sacan en su biografía siempre es que él fue cuando, ustedes saben, cuando se aprobó la Constitución del 80 y se hizo el caupolicanazo con Eduardo Frei Montalva Mm, sí, como único, digamos, orador. eh, orador. Él estaba sentado ahí con su padre. Bueno, esto le causó muchas críticas en la derecha porque él era también un outsider de la derecha. Él tenía un pensamiento de derecha económico, pero tenía una formación demócrata cristiana yo diría, en lo ético o lo espiritual. Así que él tenía esta doble como, a mi juicio, eh, doble, digamos, doble forma de ver las cosas. Por una parte, pragmático para hacer, por ejemplo, negocio y entender lo que es la economía de mercado, muy pragmático, pero también, a mi juicio, profundamente espiritual cuando se trataba de decisiones que tenían que ver con aquello. Entonces, yo creo que efectivamente él logra sintetizar en sí mismo esa unión que puede, que puede generarse entre sectores que hoy día hemos estado como adversarios, pero que podríamos perfectamente unirnos en un proyecto común. Lo que pasa, por ejemplo, estos escaramuzas que pasan en esta plaza cuando por la muerte del presidente, que son además patéticas a todo punto de vista, son tan minoritarias que ni siquiera se pueden sentir como o sea, ni siquiera pueden sentirse como expresión de un movimiento. Estos son escaramuzas de personas completamente fuera de la realidad, repudiadas por todo el mundo. Uno dice, bueno, si todo el mundo repudiamos esos excesos, entonces quiere decir que hay un mínimo común que a todos nos une. Y yo creo que eso es lo que se salva con la muerte del presidente eh, Piñera. Es decir, que hay todo un sector desde la centro derecha o de la derecha hasta la centro izquierda, un poco a la izquierda, que entiende que el país solo puede surgir si tenemos unidad. Ojalá que esto implique también hoy día, no mañana, que las leyes que están detenidas se apuren, que los acuerdos para entendernos en las diferencias se apuren. Es decir, que la muerte del presidente no solamente sea un hito que después se olvide 2 días más, y que ojalá irradie por un tiempo para que en el Congreso también nos entendamos. Porque si se entendió finalmente el presidente Boric con el presidente Piñera, que eran completamente adversarios y contradictores, es porque es posible, po. Hay un Chile posible que representa, digamos, este abrazo que además le Muchas, da el presidente Boric a la esposa, a la Cecilia, es un abrazo muy potente yo creo que de unidad, de unidad de Chile. Ok, muchas gracias, René Lue, Iván Bukovic, Fernando Wilson y César Molina. Su minuto bien cortito porque no anduvimos pasando. Partamos con usted, César Molina. Sí, yo creo que esta semana es una semana para la región, para el país, de una reflexión profunda. Yo por lo menos he conversado con mis hijos, con mi familia, los cabros que lo único que hacen es estar metidos en redes, y estar separados del mundo real, lean, escuchen, vean. Como decía Fernando, que hay república, que hay patria y hay que cuidar la patria, hay que cuidarlo todo.
esencialmente los valores republicanos no se pueden perder jamás. Volvamos a la raíz, salgamos de esa idiotización que es la ideología y entendamos que si le va bien a Boric, le va bien a Chile, y si le va bien a Chile estamos todos bien. Eso de creer que finalmente si cae el que no piensa como yo, a mí me va a ir bien, es la pelotudez más grande que puede instalarse. O sea, es una tontera con ganas. Vienen elecciones este año, pensemos en eso también, en dejarse de creer Ok. que el tipo que está al otro lado es un idiota, pensar que somos todos iguales de una ciudad, de un territorio, y que necesitamos que nos vaya bien, en general. Muchas gracias. Iván Bukovic, Mire, Iván, yo adhiero a lo que acaba de decir César, así que no voy a agregar nada más sobre ese tema. Lo que sí quiero aprovechar esta tribuna para pedirle a todos nuestros habitantes de la región que ven este programa que ayuden lo más que puedan con la gente que está muy caída hoy día. O sea, todo esfuerzo que se haga por entregar ayudas, sean en especies, sean recursos, sea como se pueda hacer, creo que es una cosa muy importante. La solidaridad entre nosotros tiene que ser un don que nos permita superar las dificultades y que nos permita ayudarnos unos a otros y que los que están muy caídos ahora tengan alguna mano del resto para poder recuperarse. Fernando Wilson. Bueno, adherirme completamente a lo que se mencionaba antes, lo que mencionaba César, don Iván, etcétera, en el sentido de que este es el momento de recordar que somos pocos en un enorme territorio muy complicado y que de alguna forma tenemos que colaborar y cooperar y que la hermandad entre chilenos no se vea solamente, no sé, para los desastres y la Teletón, digamos, sino que haya un espacio real de amistad cívica. Y lo otro que no puedo dejarlo de lado es agradecer a René Luis, digamos, por sus gestiones que al día siguiente de que conversamos se había abierto la Plaza Rioja, así que por favor agradecer sinceramente, digamos, quería traer una foto, pero lamentablemente no estoy en condiciones de poder mostrarla. Son más de 100 niños, digamos, jugando y disfrutándolas ayer en la tarde, más que haya un destello de alegría o algo bueno que esté pasando en esta ciudad más allá de el desastre que nos tiene tan tristes a todos, digamos. Así que agradecer, por favor, la Muchas gracias. reapertura de la Plaza de Rioja nuevamente. Qué bueno, René qué Lugue. bueno. Bueno, el viernes pasado, cuando estábamos en este programa, 3 horas después se desató este incendio. Así que este es el primer programa que tenemos ya después de la tragedia. Así que solamente eso, el sufrir por los más de 130 muertos, sufrir por las miles de casas completamente destruidas, llamar a la solidaridad, como lo hace también aquí todos los panelistas, a nuestra gente de la región y del país y también del mundo. Y por último, a las personas que están sufriendo hoy día la pérdida de sus familiares y de sus casas, decirles que no van a estar solos. Todas las autoridades vamos a ponernos aquí a la fila para ayudar de manera muy consistente para que esta tragedia, ojalá, pase lo más pronto posible. Muchas gracias, René Lugue, Iván Bukovic, César Molina, Fernando Wilson. Usted que nos está mirando, si usted es profesional, si usted es un comerciante, si usted es un empresario mayor, el gobierno acaba de dictar una ley de reconstrucción que es realmente muy importante y muy beneficiosa para usted, porque esto le permite a usted más de un 60% de aquello, descontarlo directamente de su declaración de impuestos y la diferencia cargarla a gasto, lo cual significa que para usted no significa nada más que ponerse la mano en el corazón, que es lo que necesita el 20% de los habitantes de Viña. Que estén ustedes muy bien.